Saluete omnes, saluete discipulae meae et discipuli mei, gratissimi hoc lectio. Ac pellicula loquemur non animalibus invertebratibus, sed alius gravis omni biologii et caetera scientiae naturales linguam latinam loquemur, quia lingua latina in biologiam lingua morta non es, sed lingua viva est. Y pues, bueno, hasta ahí se acabó el latín y les explico este video. La idea original de este video era hacer un breve pero sustancial repaso sobre la correcta pronunciación de los nombres científicos que en biología y en las demás ciencias naturales pues manejamos. Los nombres científicos de pues todos los organismos vivos y de los no vivos también, porque están los nombres científicos de los organismos fósiles o de las impresiones fósiles. Esta idea surge porque varios de mis estudiantes en videos pasados y por los diferentes medios me han comentado que pues les interesa tener esta lección de la correcta pronunciación de los nombres científicos. Y yo les dije que sí. Entonces, ahora que me dispuse a hacerlo, pues me quedé pensando. Y dije, la pronunciación. Y seguí pensando. Lo que pasa es que hay un detalle que lo tienen que saber respecto a la pronunciación del latín. Y decidí hacer este video como un video introductorio a la pronunciación, pero en cuestiones históricas. ¿Por qué me aventuré a hacer este tipo de video? Bueno, porque los biólogos son personas muy cultas y tienen que saber qué onda con la pronunciación del latín, de esa lengua que se usa, de esa lengua que usan para escribir los nombres científicos. Yo no concibo a una persona que hable sobre el origen de la vida y que no pueda hablar sobre el idioma con el cual escriben los nombres científicos, y por eso es que hago este video. Trataré de hacer lo más breve para que no se aburren, y también de una vez les comento que haré un próximo video ya donde de inmediato comenzaré con las reglas de pronunciación. No lo quise hacer junto porque si no sería un video pues bastante largo y eso aburre luego un poco. De hecho ya ese video existe, entonces solamente unos días más y lo subiré también al canal. Y bueno, tengo mis notas para que no se me pase ningún punto importante. Y decidí dividir este video en varios subtemas que consideré importante tocar. Voy a hablar sobre, porque tengo que hablar, sobre los códigos internacionales de nomenclatura y sobre la propia historia del latín como tal. Y van a ver al final por qué es importante estos dos aspectos. En primer lugar, los códigos internacionales de nomenclatura son, en pocas palabras, por si no los conocen, las reglas de cómo escribir los nombres científicos. Reglas tanto básicamente cuando ustedes o las personas que han descubierto una nueva especie
pues tienen que tomar un nombre para dárselo a esa nueva especie. Ese nombre, como ustedes saben, es binomial y está en latín. O puede ser cualquier nombre, o sea, más bien me refiero, puede ser a cualquier nombre de cualquier idioma, pero al final de cuentas lo tienen que latinizar. Y estos códigos internacionales de nomenclatura biológica, pues como que toman en cuenta todos esos aspectos que los científicos que estudian la biodiversidad se pudieran enfrentar y no saber qué hacer, entonces toman los códigos, que son como libritos de reglas, bueno, de hecho esos son reglas y reglas, y buscan, y ahí se explica perfectamente cómo hacer todo eh, lo que tiene que ver con el nombre o con el nombrar a una nueva especie. Los códigos internacionales de nomenclatura manejan desde el nivel de familia, género y especie. Los taxones superiores a familia ya no los regulan, esos ya se usan por tradición. Y bueno, y en esos códigos dice pues que todo tiene que ser en latín y latín esto, latín aquello y perfecto. De hecho dicen siguiendo las reglas gramaticales del latín, hasta ahí perfecto, pero lo que nunca dicen ningún código y en ninguna parte es cómo pronunciar el latín. Y se entiende porque, pues, hoy en día, por ejemplo, que la lengua usada en el mundo científico para transmitir el conocimiento, aparte de la lengua propia, que es muy válido, pero si tú quieres que tu descubrimiento se conozca en el resto del mundo, cualquier tipo de descubrimiento, no solamente el descubrimiento de una nueva especie, sino cualquier otro aspecto en el mundo biológico, pues puedes escribir tu nota, tu artículo, tu ensayo en inglés y en toda esa escritura nunca vas a decir cómo pronunciar en inglés porque pues se supone que nosotros si saben inglés, pues saben pronunciarlo o al menos en un nivel básico. ¿Y por qué todo esto? Pues les platico la historia de los nomenclatores, de los códigos internacionales. Resulta que Carlos Linneo, esta parte es la que ya se saben, pero de todas maneras se las voy a platicar. Carlos Linneo publica en 1735 su tratado, su máximo tratado, que se llamó Sistema Natural o los tres reinos de la naturaleza según sus clases, órdenes, géneros y especies. Así, todo ese nombrezote, pero en latín. Y bueno, nosotros de manera cariñosa le llamamos simplemente sistema natural. Entonces, Linneo en este tratado expone sus ideas para la clasificación jerárquica del mundo natural, estableciendo como nivel básico de esta clasificación a la especie. Y es ahí cuando él dice que la especie tiene que ser binomial, o sea, compuesto por dos nombres, que es el género y el epíteto específico. Como nuestra propia denominación de nombre científico, o sea, me refiero a los humanos, es Homo sapiens. Homo es el género y sapiens el epíteto específico y los dos juntos es la especie. Y bueno, eso fue en 1735 y en ese entonces la comunicación
los conocimientos científicos era en latín, así como hoy es en inglés. Entonces, cualquier científico, que en ese entonces eran denominados naturalistas, cualquier naturalista de cualquier área del conocimiento, era muy común que sus descubrimientos los escribiera en latín. Después de la publicación de Sistema Natural en 1735, Linneo saca más ediciones de su mismo tratado, y solamente para mencionar algunas, por ejemplo, desprendido de este trabajo, también publica Species Plantarum, especies de plantas, en 1753, y Species Plantarum se toma como el antecedente inmediato de la nomenclatura botánica, mientras que el antecedente inmediato de la nomenclatura zoológica es la 10ª edición de Sistema Natural, que se publicó en 1758. Fíjense, en 1758 se publica la 10ª edición de su Sistema Natural, y pues bueno, los conocimientos científicos pues siguen avanzando, se siguen descubriendo nuevas especies tanto de especies animales como especies vegetales, porque recuerden que en ese mundo estaba pues muy de moda que las principales potencias anduvieran colonizando otros lugares en otros continentes, y mandaban naturalistas, o bien mandaban los ejemplares tanto de animales como plantas colectados hacia las principales universidades de Europa, y el conocimiento sobre la biodiversidad mundial estaba en aumento. Entonces creó varias confusiones, por así decirlo, porque era muy vertiginosa ese nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, a pesar de que Linneo ya había sentado las bases para la clasificación, pues como que todo el mundo no se ponía de acuerdo todavía. Es por ello que en 1842 el paleontólogo inglés Hugh Strickland, al ver todo este desbarajuste que se estaba haciendo con las descripciones de las nuevas especies, y sobre todo con el nombramiento de las nuevas especies, promovió la formación de un comité para la creación de un código de reglas. O sea, el código de las reglas ya tal cual. Y en este comité estuvieron varios intelectuales, y entre ellos, ni más ni menos, estuvo Richard Owen y Charles Darwin, para que se den una idea. Entre estos naturalistas formaron el primer código de nomenclatura zoológica. A partir de aquí ya solamente voy a hablar de la nomenclatura zoológica porque es lo que más he leído, al derecho y al revés. Pero bueno, entonces este primer comité crea este primer código, que de hecho es conocido como el código Strickland, en honor pues a este paleontólogo que tomó la iniciativa de formar este código que pusiera ya las reglas estrictas tal cual para el nombramiento de las nuevas especies de animales en este caso. Y como este código se toma todos los lineamientos que propone Linneo, pues se traen al latín. Es de esa manera como pasa el latín de Sistema Natural de Linneo
a los códigos internacionales de nomenclatura, tanto zoológica como botánica. Este código Strickland pues les parece muy bien a toda la comunidad científica, al menos a la comunidad científica zoológica, y lo aceptan. Posteriormente, en los diferentes congresos internacionales de zoología, se va actualizando y actualizando hasta nuestros días. Y, y pues bueno, eso es respecto al Código Internacional de Nomenclatura Zoológica y los otros códigos, que al inicio solamente fue, de hecho, el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, y también tiene su historia el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, que como les comenté fue a partir de Species Plantarum de Linneo también. Y ya, el otro código que existe es el Código Internacional de Nomenclatura para Bacterias, pero eso es súper bien reciente, apenas de 1980. Pero bueno, ahora el latín. Pues bueno, el latín, como ustedes saben, fue la lengua, una de las lenguas oficiales de la antigua Roma, pero eso sí, la lengua administrativa oficial. Con la antigua Roma, pues me refiero desde la Roma monárquica, luego la República Romana y luego el Imperio Romano. Y la época de mayor esplendor de latín, donde se toma o se suele decir que el latín fue su fase más pura, su fase más rica en cuestiones literarias, en expresiones, etcétera, pues fue más o menos de alrededor de 3 siglos, que abarcó más o menos del siglo I antes de nuestra era al siglo I ya de nuestra era. Y en ese periodo pues hubo pues poetas que nos legaron sus trabajos literarios, y es por eso que nosotros podemos constatar la riqueza y la pureza del latín de ese entonces. Poetas como Ovidio, Virgilio y además Julio César, el famoso Julio César, que no era un poeta como tal, más bien, como ustedes saben, era un político militar, pero le fascinaba el latín. De hecho, escribió, esto no se conoce todavía, pero se sabe, o no se ha encontrado, o se destruyó con el tiempo, pero se sabe que escribió varios tratados de gramática latina, y además de cómo pronunciar el latín, o sea, de trabajos de fonética latina. Lamentablemente, como les digo, estos trabajos no se han encontrado. Se sabe que existen porque son mencionados en otros tratados también de otros retóricos de ese entonces, pero pues bueno, hasta ahí. Lo bueno es que también, o mejor dicho, lo que sí existen son tratados de pronunciación de otros retóricos de la época, que tenían escuelas de retórica en Roma, y ahí decían se han encontrado tratados donde mencionan varias reglas de la pronunciación latina. No de todas, porque pues hablan de las que para ellos les eran más importantes, sin saber que su lengua iba a desaparecer y que para nosotros hubiera sido pues de lo mejor que nos dejaran hasta el más mínimo detalle, pero bueno, se trabaja con lo que hay. Después pues viene la decadencia del latín, que la decadencia del latín está aunada a la decadencia del Imperio Romano ya como tal. Esta época tan bonita de la antigua Roma pues se viene abajo, pues ya ha entrado el Imperio Romano. Para mí el Imperio Romano, entre paréntesis,
es como que el principio del fin, pero bueno. Esto estamos hablando, pues ya de la parte postclásica del idioma latino, que es más o menos del 150, o sea, del año 150 al año 250, ya de nuestra era, porque para ese entonces, pues era el Imperio Romano lo que existía y em, y los terrenos conquistados, las tierras conquistadas, mejor dicho, pues eran vastísimas. El Imperio Romano fue extremadamente grande y cuando se anexaban nuevas tierras, nuevas regiones al Imperio Romano, pues se anexaban con todo y su gente, obviamente, y con todo y el idioma que esa gente hablaba. Entonces los romanos llevaban el latín y la gente que vivía en esas regiones pues empezaba a mezclar el latín con el idioma de sustrato que ya había en ese entonces y es cuando empieza a aparecer los idiomas o las lenguas romances y se empieza a alejar el latín del latín estándar, de lo que fue una vez el latín. Entonces en la Galia empieza a aparecer el francés, en Hispania las diferentes idiomas como el castellano, el catalán, el occitano, y así pues en toda la vasta región del Imperio Romano. Y es de hecho por lo mismo, por el mismo motivo porque el Imperio Romano empieza a decaer, las tierras eran tan grandes, el imperio era tan vasto, que el Senado se vio incapaz de gobernar todo eso. Entonces, y además porque el Senado jamás se quiso descentralizar de Roma y tenía una incapacidad sorprendente de tomar decisiones rápidas y pues fue lo que llevó al imperio hacia su extinción. Entre, además de las guerras internas civiles por el poder entre las diferentes familias de los emperadores, pero bueno, esa ya es otra historia. Entramos a la época tardía del idioma latino, donde ya prácticamente el idioma latín el original estaba completamente en desuso, ya ni se recordaba realmente el, la fonética original porque ya estaba súper mezclado con los idiomas de sustrato. De hecho, ya en ese entonces ya estaban bastante bien asentados las nuevas lenguas y aparecen en escena en este periodo, del 250 al 700 de nuestra era, varios pensadores, varios filósofos muy intelectuales que dicen el latín está valiendo queso, definitivamente, y se dan a la tarea de buscar las obras clásicas latinas, las toman y las resguardan. ¿De quiénes estoy hablando? Pues básicamente de un montonal de filósofos religiosos, teólogos. De hecho, hay varios famosos, pero dentro de los más famosos desde mi conocimiento, puedo mencionar a San Jerónimo de Estridón, que en el año 382 fue el primero que tradujo la Biblia al latín. Antes de ese año no existía una Biblia en latín. Las Biblias, poquitas Biblias que existían ya escritas, estaban o en hebreo o en griego. Entonces, San Jerónimo, pues con el más puro estilo y rico latino, pues tradujo la Biblia, entre otros tratados también. Y también debo de mencionar a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona
Es uno de los máximos teólogos de la Iglesia Católica. De hecho, es el padre de la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día. Su producción literaria es vastísima y todo lo escribió en el más puro y rico estilo latino. Y no solamente eso, ellos dos más todos los demás que no voy a mencionar, sino sería un video súper largo, agarraron, como les había mencionado, estas obras las latinas y las resguardaron. ¿Dónde? Las resguardaron en las catedrales, en las abadías y en los conventos. Toda esa historia, que de hecho ya estamos hablando de la Edad Media, toda la Edad Media, estuvo resguardado el latín literario en esos lugares. Y ahí los monjes, las monjas se dedicaban a transcribir y a transcribir y a transcribir las obras. Muchas de estas obras prohibidas para leerse, de hecho, y de esto hay un libro bastante bueno que se los recomiendo, que es El nombre de la rosa de Humberto Eco, para si quieren saber lo que pasaba, qué onda en las abadías. Es una historia bastante entretenida, además aprenderán de paso esto que les menciono de la Edad Media. Y ahí se quedaron esas obras toda la Edad Media, todo el oscurantismo. Después de eso, eh, pues viene el Renacimiento. Ahí por ahí estamos hablando se empieza a hablar de renacimiento, de pensadores renacentistas a partir del 1400. Y pues bueno, en el Renacimiento pues se vienen todas estas nuevas visiones muy humanistas y dentro de estas nuevas visiones se pone de moda retomar el latín clásico, porque fue una moda. Entonces extraen el latín clásico o lo que queda del latín clásico de las abadías, de las catedrales, de los conventos, de los seminarios, y empiezan los intelectuales de esa época a escribir sus obras en latín. ¿Y de qué intelectuales, por ejemplo, estamos hablando? Pues puedo mencionar a Descartes, Newton, Spinoza, Leibniz, Kant, Gauss y por supuesto Linneo. Entonces ya pueden ver cómo todo se está hilando. Entonces estos renacentistas que adoptan la tradición de escribir las obras literarias, ya sea o científicas o literarias tal cual en latín, pues se queda muy arraigada en la sociedad, en la élite intelectual. Y de esta manera pasamos al famosísimo periodo conocido como el siglo de las luces, que es un periodo que dura más o menos 100 años, como el nombre lo dice, que va desde mediados del 1700 hasta mediados del 1800. Y en 1803, que ya estamos hablando de un evento dentro del siglo de las luces, en 1803 se publica El Templo de la Naturaleza. El Templo de la Naturaleza es un tratado donde, o mejor dicho, es el primer tratado que trata de explicar el origen de los humanos de manera más específica, el origen de la sociedad humana, así como el origen de los idiomas. En este tratado, por lo tanto, se oficializa la ciencia o nace la ciencia del estudio de los idiomas y se basa sobre todo en el latín. ¿Y quién lo publica? Pues ni más ni menos que
Erasmus Darwin. ¿Les suena el apellido? Así es. Erasmus Darwin es el abuelito de Charles Darwin. No, esta historia está mucho mejor que Dark, ¿no lo creen? Y no les voy a platicar más porque no se las quiero spoilear. No les quiero spoilear esta serie que está buena. Entonces, pues Erasmus Darwin, en su tratado llamado El Templo de la Naturaleza, trata de explicar, es el primero que trata de explicar el origen natural de la sociedad humana y del lenguaje. De hecho, en este tratado, Erasmus Darwin ya expone ciertos sonidos y caracteres asociados a esos sonidos. Todos los que estudian idiomas seguro se han topado más de alguna vez con la simbología fonética que viene en todos los idiomas. De hecho, hay una simbología fonética universal que nos ayuda muchísimo a, a saber cómo se pronuncia una palabra. Cuando no sabemos cómo pronunciarla, buscamos la transcripción fonética con estos símbolos, que aquí se los pongo, seguramente ya los ubicaron, y sabemos perfectamente bien cómo se pronuncia esta palabra si es que conocemos los símbolos fonéticos previamente. Pero bueno, como antecedente de estos símbolos, fue Erasmus Darwin quien comenzó a crearlos. Entonces, con Erasmus Darwin, aparte de nacer las ideas evolutivas, entonces no es casualidad, entre paréntesis, no es casualidad que luego Charles Darwin tuviera esas mismas ideas, porque pues ya les venía de familia. Aparte de proponer estas ideas evolutivas sobre la sociedad humana, pues propone también mecanismos de estudio de el origen de los diferentes idiomas, principalmente del latín, porque porque era en ese entonces el idioma académico y literario. Y qué bueno que menciono esto porque bueno, como pueden ver, vamos aterrizando ideas. Tenemos dos aspectos muy importantes. El primer aspecto, los códigos internacionales de nomenclatura jamás nos dicen, por más que le lean y le busquen, jamás nos dicen cómo pronunciar el latín, porque a sus inicios pues era muy obvio. Ya les comenté que ninguno de nosotros en nuestros escritos en inglés ponemos cómo pronunciar el inglés, ¿no? Era o es bastante obvio, por un lado. Y por otro lado, definitivamente el cómo sonaba o el cómo pronunciar el latín se perdió en la época medieval. Se comenzó a perder en la época tardía del idioma, cuando los idiomas romances comenzaron a aparecer a partir de la mezcla del latín con los idiomas de sustrato. En la Edad Media ni se diga, y cuando se viene el Renacimiento, que los intelectuales retoman el latín, pero estamos hablando de intelectuales pues de diferentes regiones de Europa de ese entonces. Entonces, cada uno de ellos lo pronunciaba a como según pensaban que se debía de pronunciar. ¿Y por qué sabemos esto? Porque a partir del Renacimiento se crearon varias tradiciones de pronunciación del latín. Así es que llegaron, o que han llegado de hecho hasta hoy nuestros días, para ir aterrizando. De las más importantes tradiciones son la tradición española, que es la que nos llegó aquí a América, la tradición inglesa,
la tradición alemana y la tradición italiana, que esta tradición italiana realmente es el latín eclesiástico. ¿Y por qué digo tradiciones de pronunciación? Porque jamás en todo este tiempo nunca hubo una institución o nunca se institucionalizó en algún lado, en alguna academia, en alguna universidad, alguna línea que se dedicara a estudiar el cómo se pronunciaba el latín ya de manera formal. No, simplemente fue por tradición tal cual hasta 1803 con Erasmus Darwin, que comenzó el estudio de la fonética de los idiomas y con el idioma que comenzó pues fue con el latín. Este, y entonces, esto es muy importante, ya se me estaba pasando, al final de cuentas, como ya no tenemos seguridad de la pronunciación del latín de la época dorada, del latín de Julio César, entonces, aunque luego escuchemos, no, pues el latín culto, el latín de la época dorada, pues es que hacemos referencia o tratamos de hacer referencia a ese latín culto, a ese latín de la época dorada, pero al final de cuentas va a seguir siendo una referencia. Entonces a ese latín culto hoy en día ya se le llama en realidad el latín académico, el latín que se habla en las universidades y en los diferentes institutos serios que se dedican a las ciencias, a las artes y a la literatura alrededor del mundo. Y el otro latín que queda es el latín eclesiástico o el latín italiano. Ajá. Ahora bien, surge la pregunta, ¿con cuál latín nos vamos a quedar? Pues bueno, algunos colegas opinan que los nombres científicos pues se deben de pronunciar en el latín arromanzado, o sea, en este latín que ya viene por tradición. El problema con esa postura es que, como ya lo mencioné, hay 4 tradiciones de pronunciación del latín, ¿ok? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la tradición inglesa, la tradición alemana, la española o la eclesiástica? Por un lado. Y por otro lado, cuando yo comencé a estudiar latín, le pregunté a mi profesor de ese entonces, a mi primer profesor de latín académico que tuve, meus primus magister Gilbertus, mi profesor Gilberto, pues le dije, ¿no? Oye, entonces en las ciencias, ¿cuál es el latín que nosotros debemos utilizar? Y su respuesta fue bastante corta, tajante y clara. En las universidades, en las academias, el latín que se utiliza es el latín académico. Y punto. O sea, es el latín que trata de imitar al latín culto. Y aparte me mencionó otra situación más que sí me dejó pensando bastante. Me dice, imagínate que aquí en el departamento de idiomas estamos hablando el latín académico y ustedes en biología hablan el latín eclesiástico. Pues qué contradicción tan más grande, ¿no? Y yo me quedé pensando y dije, sí, es cierto. Pero bueno, la otra situación que les quiero comentar es que eh, si bien Linneo jamás dijo qué latín deberíamos usar, debemos probablemente tomar como pretexto
cuál de las corrientes latinas se institucionalizó en primer lugar. Si es por fechas, entonces vamos a tomar la institución que fundó Erasmus Darwin, o sea, en 1803, entonces nos quedamos con el latín académico. Porque la iglesia, a pesar de que uno pensaría que la iglesia como institución que existe desde pues el siglo primero de nuestra era, de hecho, jamás institucionalizó el latín. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás formó una academia o algo similar, pero ya oficial, para resguardar, estudiar e investigar el latín en todos sus aspectos. No lo hizo sino hasta recién apenas, en noviembre pasado del año 2012, o mejor dicho, en el mes de noviembre del 2012. Y digo, bueno, lo dije a propósito en noviembre pasado porque en el 2012, pues apenas es hace poquito, o sea, hasta ese entonces el Papa Benedicto XVI fundó, y de hecho aquí tengo el nombre, la Pontificia Academia de la Latinidad, ajá, en noviembre del 2012. Esta Pontificia Academia de la Latinidad, ahora sí, es una institución ya completamente académica, completamente seria, que se encarga de rescatar pues todo lo que tenga que ser con respecto al latín. Ahora bien, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre el latín académico y el latín eclesiástico? Que déjenme comentar que la fundación de la Pontificia Academia de la Latinidad pues da por sentadas las diferentes bases sobre el idioma latín y anula al resto de las tradiciones de pronunciación latina. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día las únicas dos corrientes de pronunciación en latín que existen es el latín académico y el latín eclesiástico. Pero no se preocupen, la parte buena es que prácticamente coinciden ambas corrientes. Tanto en gramática, solamente algunos detalles escapan, y aparte nosotros no nos vamos a ocupar de la gramática porque no estamos aprendiendo el latín. Si ustedes deciden aprender latín algún día, entonces pues ya lo tendrán que ver. Y lo que más nos atañe es la fonética, la pronunciación. También no hay gran diferencia en la pronunciación. Por ejemplo, ustedes recordarán a un dinoflagelado muy simpático que de hecho me gusta siempre poner su nombre científico como ejemplo. Aquí lo tenemos, se lo estoy poniendo. ¿Recuerdan cuál es? Así es. Entonces aquí tenemos el nombre científico tanto en latín académico como en latín eclesiástico. En latín académico se pronuncia Queratium furca y en latín eclesiástico se pronuncia Ceracium furca. Pues al oído sí se escucha diferente, ¿no? Pero realmente la mayoría de los nombres científicos pues se mantienen muy igual. Por ejemplo, esta simpática bacteria que nos causa tantos problemas digestivos, tanto en latín académico como en latín eclesiástico, en ambos es Escherichia coli, sin ningún problema. Entonces ya para terminar este video, mi recomendación, de hecho tengo dos recomendaciones. La primera se va a contraponer con la segunda, pero pues así es esto. Mi primera recomendación es que, bueno, somos científicos o somos estudiosos o versados en la biología y en las demás ciencias naturales,
pues debemos utilizar el latín académico. Esa es mi primera recomendación. Sin embargo, la segunda recomendación es que si quieren utilizar el latín eclesiástico o el latín italiano, como lo quieran llamar, pues también está bien, porque al final de cuentas también es latín. Es como si yo les preguntara, ¿cuál es lo correcto? ¿Cerveza o cerveza? Ambas formas son correctas. Y de hecho hay una tercera recomendación que se sobrepone a estas dos recomendaciones. Si les causa mucho conflicto, en realidad nosotros como hispanohablantes tenemos una gran ventaja, que el español, al menos fonéticamente, en la mayoría de sus grafías o en una buena parte de las grafías de nuestro abecedario, todavía es muy similar al latín. De hecho, el español está dentro de las lenguas que todavía se parece en este sentido más al latín. No es la que más se parece, pero está dentro de las más. Entonces, si nosotros queremos pronunciar el nombre científico en español, también está bien. Lo único que les voy a pedir es que la CH siempre la pronuncien como K y la PH siempre como F, y las dobles letras las pronuncien indistintamente una de otra, y ya están del otro lado. Esa es la ventaja que los hispanohablantes tenemos con estas cuestiones de la pronunciación del latín en los nombres científicos. Entonces, volviendo al ejemplo original, se escucha mucho más bonito decir Seratium furca, casi se escucha como latín, como si fuéramos, por ejemplo, angloparlantes y dijéramos Seratium furca, Seratium, Seratium. Entonces, no hay comparación, ¿no? Aprovechemos también nuestra hispanidad. Y pues bueno, pues para no seguirlos aburriendo, que espero en realidad, de verdad, que les haya agradado este video y que les haya aclarado bastantes dudas. Y pues bueno, si siguen teniendo más dudas respecto a esta cuestión histórica del latín, me lo dejan en los comentarios, o si tienen algún tema en particular que quisieran tratar y que yo, bueno, que quisieran que yo hiciera un video, mejor dicho, también me lo dejan en los comentarios y hago ese video. El próximo video ya vamos a entrar directamente a la pronunciación de los nombres científicos y voy a poner ambos aspectos, tanto del latín académico como del latín italiano, y ustedes ya eligen con el que mejor se sientan. Pues nada, eso es todo. Y para que no se lo pierdan, pues no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar las notificaciones en la campanita para que YouTube ya les avise cuando suba mis próximos videos. El próximo video sobre todo, que va a estar súper interesante. Bueno, que realmente es el video que originalmente me pidieron, pero realmente tenía que hablarles de todo esto. Y pues bueno, ya está, ¿no? Pues nada, gracias Tibiago, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo video. Perdón, espero que estén muy bien, cuídense mucho y hasta luego. Chao.